Esta mañana continuamos con la serie de Escuela Bíblica Dominical con el tema Escatología. Recuerden que aunque las exposiciones de la palabra de Dios en los cultos, los sermones, se hacen de una manera expositiva, es decir, continuada, la escuela dominical sí es más temática y hemos escogido este tema. ¿Qué es escatología? Habíamos dicho, es el estudio de las últimas cosas o del fin. Y hay escatología general y escatología personal. Entonces, hoy hace 8 días vimos el estado del alma al morir. Es decir, cada uno de nosotros tiene que saber que hay un fin para la vida en este mundo. Esa es su escatología personal. Dios tiene determinado el día en el que se acaba nuestra vida en este mundo. Y entonces estuvimos viendo qué pasa con el alma después de la muerte. A veces decimos que una persona muere y va al cielo. Y quisiera explicar por qué es que decimos eso y si es válido que lo digamos. Y también decimos que la morada de los justos será el cielo. Bueno, dependiendo de lo que entendamos, puede ser que estemos equivocados. La Biblia nos dice que la morada de Dios es en el cielo. Leemos en Deuteronomio 26:15 lo siguiente. Deuteronomio 26:15. En una oración dice así: mira desde tu morada santa, desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel y a la tierra que nos has dado, como juraste a nuestros padres, tierra que fluye leche y miel. Entonces aquí vemos que en esta oración el pueblo de Israel reconoce que Dios tiene un lugar donde Él está y dice tu morada en el cielo. Pero ahora vamos a ver algunos detalles de lo que esto quiere decir. Pero lo que estoy tratando es de defender el uso de esa frase, el cielo, como el lugar de morada de Dios y de habitación de los creyentes. Primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 30, y también en una oración, primero de Reyes 8:30. El rey Salomón, orando también, dice: oye pues, ora a Dios, oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel. Cuando oren en este lugar, estaban dedicando el templo, también tú lo oirás en el lugar de tu morada en los cielos. Escucha y perdona. Entonces, es correcto que nos refiramos a Dios que está en los cielos. Y veamos que el versículo 49 de ese mismo capítulo dice: y tú oirás en los cielos, en el lugar de tu santa morada, su oración y su súplica, y les harás justicia. Y el Señor Jesucristo, cuando nos enseña a orar, en la oración que suele llamarse Padre Nuestro, dice: Padre Nuestro que estás en los cielos. Entonces, de ahí es de donde viene nuestra referencia al cielo. Y también es válido que digamos esto porque en la carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 20, que hace unas pocas semanas estuvimos estudiando por ahí, el apóstol Pablo se expresa así: nuestra ciudadanía está en los cielos. Él está diciendo, nosotros somos ciudadanos de una patria que no es de aquí, que está en los cielos. Y en Colosenses 3:1 se les exhorta a aquella iglesia con estas palabras también. Colosenses 3:1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Entonces, esto así muy brevemente lo he dicho porque hay personas que, sobre todo de sectas, que atacan nuestra referencia al cielo. Y entonces dice, ustedes hablan del cielo, pero nosotros no vamos a estar en el cielo. Ahora bien, hay otro aspecto que sí tenemos que tener en cuenta, que lo veremos pronto, es de que ya que hemos dicho que la morada de Dios es en el cielo,
que nuestra ciudadanía está en el cielo, también tenemos que reconocer que en el Apocalipsis se nos describe al cielo viniendo a la tierra, la morada de Dios con los hombres. Entonces, aunque ya no es arriba, sino es aquí, sigue siendo el cielo porque es la morada de Dios. Entonces, en ese sentido, usar la palabra cielo como la morada de Dios está bien y habitaremos con Él para siempre. Por eso le llamamos cielo, pero no necesariamente porque está arriba, es que es la morada de Dios. Y eso debería llenar el corazón de alegría de todo cristiano. El cielo vendrá a esta tierra, a este mundo, y estaremos con Dios. Otra manera de referirse al cielo es el trono de Dios. Quisiera en el Salmo 11:4 ver cómo se describe así. Quisiera también aclarar que de todo esto que yo estoy diciendo, eso es como lo que llaman en inglés un survey, como diríamos, es un panorama solo por encima. De cada cosa que voy diciendo se pudiera hacer un sermón, pero no es la idea. Lo que estamos es aclarando ciertos conceptos. Salmos 11:4 dice: Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono. ¿Ven? Entonces es correcto ese término. Cuando Cristo le dice a sus discípulos, Mateo 5:34, que no deben jurar, les dice, pero yo os digo, ni juréis de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios. Entonces es válido hablar del cielo, es el trono de Dios. También lo vemos en el Apocalipsis, esa visión en el que él ve el cielo y el trono de Dios. Salmo 103:19 también. Cuando hay así muchas citas, yo les animo, si no son rápidos buscando, por lo menos anótelas para que después usted pueda repasar lo que vimos. 103:19 dice: Jehová estableció en los cielos su trono y su dominio, y su reino domina sobre todos. Isaías 66:1, para terminar con esta referencia, dice: Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. Y hace una pregunta: ¿dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Esto es tema de reflexión, pero lo que estamos es defendiendo, el trono de Dios está en el cielo. Hay muchas referencias al cielo en el Apocalipsis, por ejemplo, y como les decía, ahí vemos que ese lugar de morada de Dios vendrá a nosotros, porque Dios mismo vendrá a nosotros. Ahora bien, en el tema que estamos hablando de la escatología, necesitamos entender lo que es el reino de Dios. Y hay bastante confusión con respecto a esto. Quisiera que vayamos entonces a la Escritura y que nuestro concepto del reino de Dios sea el bíblico. Bien, lo primero que tenemos que entender es que Dios es el rey y Él nunca ha dejado de reinar. Dios es el rey y dueño de todo. Pero nosotros vemos al mundo. Lo que les decía hoy hace 8, tenemos que observar y decir, ¿qué pasó? Digamos que usted no es cristiano, usted tiene que llegar a decir, qué raro, ¿por qué existe tanta belleza, tanto orden, tanta cosa admirable en la naturaleza y sin embargo, ¿por qué existe la muerte, el odio, la maldad, la crueldad? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Algo pasó que nosotros no podemos deducir, sino que es la revelación de Dios la que nos dice qué pasó. Bueno, sí, Dios creó este mundo y creó seres humanos, y a esos seres humanos les encargó una tarea: gobernar, sojuzgar la tierra, como dice él, señorear. Eso es, ¿qué está haciendo Dios cuando crea a Adán y Eva y le dice: sojuzgar la tierra y señorear sobre todo lo que existe? Le está diciendo, en otras palabras, que Él es el rey, pero que ellos están invitados a reinar con Él. Les está haciendo partícipes de su reino, pero hubo algo que sucedió, un desafío al rey.
Porque un rey debe ser obedecido porque es el rey. Y entonces hubo un desafío y ustedes lo entienden, ¿verdad? La tentación de Satanás. Entonces, luego, a partir de ahí viene la historia. Desde Génesis hasta Apocalipsis veremos esto. El plan de Dios en rescatar un pueblo, restaurarlo y la consumación. Entonces se promete un rey y finalmente ese rey que ya vino regresará a juzgar a los rebeldes. Esta es la historia que va desde Génesis hasta Apocalipsis, el reino de Dios. Israel, recuerden que Dios había escogido a Abraham, de Abraham milagrosamente hizo una nación y Dios había escogido a su pueblo Israel con ese propósito. Leamos Éxodo 19:6. Dice así, Dios le habla en Sinaí, donde Dios se hizo presente para dar su santa ley. Éxodo 19:6 dice, y vosotros me seréis, atentos, un reino de sacerdotes y gente santa. Estas palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces, vemos que Dios tiene un plan y ya está anunciando por medio de ellos, de Israel, el restablecimiento o la restauración de su reino en este mundo. Vean qué interesante que el reino de David, ahí en Jerusalén, en el pueblo de Israel, fue llamado, veamos, 1 de Crónicas 28:5. Y de entre todos mis hijos, bueno, él está hablando David a Salomón, que es el heredero del reino, y dice, de entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón. Oigan esta frase, mis hermanos, para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Eso nos abre ya ahora un poquito más el entendimiento. Ese reino se suponía que era el reino, no de Israel, de Jehová. Para eso los llamó Dios, para que fueran gente santa y tuvieran ese rey. Pero igual sabemos que hubo fracaso y que esas promesas maravillosas que Dios hace ahí se referían a algo más y no a un simple rey humano. Bueno, sabemos del fracaso de Israel como reino de Dios, tanto que en Mateo 21:43 leemos las palabras solemnes de Cristo. Mateo 21:43, dice el Señor Jesús. Por tanto os digo que el reino de Dios, estamos hablando del reino de Dios, y le dice a los judíos, será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Entonces ahí vamos teniendo más claridad sobre lo que pasó con el reino de Israel. Ahora, volviendo al asunto de que Dios es rey, tenemos que entender que siempre lo ha sido, siempre lo será, incluso sobre toda nación pagana, Dios es rey también. El Salmo 47:8 dice así. Reinó Dios sobre las naciones. Se sentó Dios sobre su santo trono. ¿Ven? Hasta de esas naciones paganas Dios era rey, pero en otro sentido quería hacer y tipificar su reino en Israel. Finalmente, nosotros hace unos días vimos la interpretación del templo de Ezequiel, también muy por encima, pero trataba de explicar lo que eso significa. Y en esa visión sobre el templo, en capítulo 47 de Ezequiel, versículo 8, vemos algo que nos aclara mucho. 43:7, perdón. Ezequiel 43:7. Y me dijo, hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré
entre los hijos de Israel para siempre. Y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre, ni ellos ni sus reyes, con sus fornicaciones, ni con sus cuerpos muertos de sus reyes en los lugares altos. Hasta aquí que tenemos entonces. Dios es rey, y vamos a seguir enfatizando eso. Dios ya es rey, siempre ha sido rey, pero hubo un desafío al reino de Dios en la caída en pecado, y entonces aquella tarea que se le daba al ser humano de gobernar junto con Dios, esta creación se le hace imposible a causa del pecado, pero entonces Dios promete restauración y la tipifica con su pueblo Israel, que debería ser su reino en este mundo. Y hay una promesa de que finalmente así sucederá. Entonces en Ezequiel lo que se ve es lo que va a pasar al final. Bien, ahora vamos a ver que este reino de Dios anuncia que un verdadero rey vendría, pero que eso ya no sería temporal, sino para siempre. Así se le anunció a la Virgen María, que el que nacería sería llamado Hijo del Altísimo y que Dios le daría el trono de David su padre y que reinaría para siempre. Eso estaba prometido. Entonces la gente lo sabía, pero sabemos algo también, que después de Malaquías, del Antiguo Testamento, entre Malaquías y Mateo, hay 400 años de silencio. No hubo profeta, no hubo revelación. Imagínense, hermanos, ser parte del pueblo de Israel, con todas aquellas promesas del antiguo pacto, con todo lo que los profetas hablaron antes y después de la cautividad, y de pronto ya no se dice nada. Hay una esperanza, todos mueren en esperanza, pero no pasa nada. Hasta que, cumplido el tiempo, Dios envía a Juan, llamado el Bautista. Y nosotros leemos en Mateo 3:2 lo siguiente. Tres, 1 y 2. En aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Entonces, ahora tenemos un dato más. Ese Dios que reina sobre todo, incluso sobre las naciones paganas, ese Dios que le asignó un reino a Israel, pero que ellos fallaron en el pacto, ese Dios dice: el reino verdadero se ha acercado. Y si ustedes quieren estar preparados para este reino, deben arrepentirse. Cristo mismo, en el Evangelio de Marcos capítulo 1, leemos muy claramente como dice 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, ese mismo que anunció la cercanía del reino, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed al Evangelio. Hermanos, este tema que estamos estudiando es muy importante y tenemos que entender, porque dice que es el Evangelio del reino de Dios. Hay quienes hacen diferenciaciones que no tienen razón de ser, que una cosa es el reino de Dios, otra cosa es el reino de los cielos, que otra cosa es No, es el mismo reino, es Dios ahora que está prometiendo y que ha enviado al rey. Eso es lo que dice la Sagrada Escritura: el rey vino. Aquel que nació en un pesebre en Belén, ese es el rey verdadero. Pero, como les decía, la gente no entendió. Y tan es así que voy a leer no lo voy a leer pero en Juan 18:36, cuando Jesucristo es enjuiciado, él hace una aclaración con respecto a sí mismo, porque Pilato le dice: luego, ¿eres tú rey? Es casi como burlesco, pero él dice: tú dices que yo soy rey, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Pero después les dice: mi reino no es de este mundo. Y esa es la gran diferencia. Eso es lo que no comprendió el pueblo judío. No querían ese tipo de rey.
que era un rey de un reino espiritual. Voy a leer rápidamente, vamos a ver, Mateo. Esta letra está pequeña, ya no la veo. Entonces 28 dice, Jesucristo está aquí confrontando a los fariseos. Después de haber hecho Jesús las señales y milagros que era lo que atestiguaba que Él venía en nombre de Dios y de parte de Dios, ellos le daban, decían que Él lo que hacía, lo hacía por el poder del maligno. Y entonces Jesús les dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, oigan esta frase, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Entonces lo que estoy diciendo es, el rey vino y las pruebas de que vino estaban ahí. Él tenía poder sobre los elementos, sobre el mar, sobre el viento, sobre la vida, sobre la muerte, sobre la enfermedad. Vino el rey. Y Él tenía toda potestad, pero la gente no creyó. Y vino, en Lucas 17, 20, 21 dice lo siguiente, porque la gente sabía que algo tenía que pasar y estaban esperando algo, pero no estaban dispuestos a recibir lo que Dios mandó o al que Dios mandó. Lucas 17, 20, 21 le dice el Señor Jesús así, preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y les dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. Esa frase entre vosotros se puede traducir de dos maneras y ambas es correcta. Se puede decir en medio de vosotros o también en vosotros. Y esto es lo interesante. Entonces, ¿qué clase de reino esperaba Israel? Ellos esperaban un rey como había sido el rey David, como había sido el rey Salomón, un rey que viniera, que conquistara a la invasión romana, que hiciera de Israel esa nación sobre todas las naciones. Ese es el reino que ellos querían, un reino de este mundo. Y ellos les dicen, ¿y cuándo es que eso va a pasar? Y dicen, no pregunten eso. El reino ya está en medio de ustedes. El rey está aquí, pero ustedes no lo quieren reconocer. Y ese era nuestro Señor Jesucristo. Ahora, esto es una cosa que fue profetizado, nosotros lo sabemos. Como les decía, mis hermanos, de todo esto que yo estoy haciendo, de cada punto pudiera ser un sermón, pero es un panorama para que entendamos la historia bíblica y entremos en el final de la historia según la vemos en la Biblia. En Isaías 9:7 dice, en las promesas del Mesías, dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El reino anunciado es un reino para siempre. Se le dice el trono de David, pero habíamos visto ya que ese trono es el trono de Jehová. Ese que nació para reinar se le confirma así, como les decía a la Virgen María en Lucas 1:32. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Cristo entonces venía para sentarse en el trono de David. Ahora viene todo su ministerio, viene su crucifixión, su sepultura, su resurrección. Y en Mateo 28:19 Jesús da unas palabras maravillosas a aquellos discípulos y les dice, Mateo 28:19, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. ¿Qué está diciendo Jesucristo? Él ya por mérito propio ha conquistado aquel reino que había sido desafiado por el enemigo y ha vencido al pecado y a Satanás y a la muerte, y ahora es entronizado
potestad en todo el universo para el Rey, el Hijo de Dios. Y Él se sentó a la diestra de la majestad de Dios. Hebreos 1:8 dice así. Hebreos 1:8, mas del Hijo, es decir, de Jesucristo, dice, oigan cómo le llama al Hijo de Dios, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el trono de tu reino. Oigan, hermanos, esto es indiscutible, el Hijo de Dios es llamado Dios, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, es decir, para siempre. Y en el capítulo 12, versículo 2 dice, de ese mismo Hebreo, dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es decir, Jesús es el principio y fin de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, la vergüenza, y aquí está, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús ya es rey, está reinando, y nosotros entonces estamos defendiendo que esto no es algo para después, es algo que ya está ocurriendo. Él ya reina. Y sin embargo, es algo que en un sentido todavía no. ¿Cuál es el sentido todavía no? Porque oirán ustedes que se dice, ya es, pero todavía no. Ya es en verdad, pero todavía no ha sido consumado su reino. ¿Qué es lo que falta? En Hechos capítulo 13, el apóstol Pedro le dice esto a los que le escuchaban en su sermón después de Pentecostés. Hechos 3:21 dice, a quien de cierto es necesario, está hablando de Jesucristo, es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Aquí, mi hermano, voy a aterrizar y les digo, de esto es de lo que vamos a estudiar. Porque Él, Jesucristo, está a la diestra del Padre y estará ahí hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas, y ese tiempo no ha llegado. En un sentido, esa restauración es progresiva y paulatina, porque el reino de Dios en la iglesia se va extendiendo en todas partes. El gobierno de Cristo sobre sus súbditos. Un día usted no era súbdito del reino de Cristo, usted era uno de los rebeldes. Pero vino el rey conquistador, y estamos hablando espiritualmente, y le conquistó. Y ahora usted es súbdito. Y se expandió cuando usted se convirtió en el reino de Dios. Y luego se convirtió otro y otro más. Y hoy en día ese reino sigue expandiéndose, como lo dice la Biblia, que es algo que empezó en poco y se va expandiendo. El reino espiritual de Cristo. Esa es la parte espiritual. Pero todavía este mundo está sujeto a vanidad. Esa otra restauración todavía no ha llegado. Y aquí dice que va a estar allá hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas, o como también dice en otra parte, hasta que Dios ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies. El reino de Dios es presente y es futuro. Y está tipificado en las parábolas, por ejemplo esa que les decía de Marcos 4:30, que es la semilla de mostaza, que dice que es pequeña, pero después se hace un árbol grande, una hortaliza la más grande que hay, pero es muy pequeña su semilla. Así empezó con 12 discípulos. Y después de haber miles que seguían a Cristo por las sanidades, en el día de Pentecostés, ¿cuántos había reunidos clamando por la promesa del Espíritu Santo? Solo 120 personas. Pero de esas 120 personas capacitadas por el Espíritu Santo comienza a expandirse. Y en el día de Pentecostés se convierte en 3,000. Y después asciende a 5,000. Y después siguen por todas partes. El reino comienza y es un reino que nadie lo puede parar. Nosotros a veces lo vemos de perspectiva humana y nos vemos como que todo qué mal va. Sí, lo vemos de esa perspectiva, pero desde la otra no, porque el reino sigue avanzando. Bien, entonces,
Una cosa que sí tenemos que tener claro, vamos a ver si me alcanza el tiempo, es que a este reino no todos entrarán. La Biblia nos dice claramente, por ejemplo, leamos Mateo 19, 24 y 25. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. La enseñanza que estaba dando Cristo, ellos la entendieron porque sus discípulos dijeron, oyendo esto se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Los discípulos no eran ricos, pero ellos se extrañan de lo que Cristo dice y ellos están equiparando entrar al reino de Dios con ser salvo. Tiene que ver con la salvación. Entonces dicen, no cualquiera va a entrar, no se puede entrar con ídolos. Y luego dice en Marcos 9:47, dicen más partes, pero tomé solo una de las que dice esta afirmación. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, ¿de qué estamos hablando aquí? De los pecados de los ojos, de la lujuria, de la codicia, de lo que sea que usted peca con sus ojos. Dice, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Mejor es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, lo cual habíamos visto ya hace 8, que el castigo es para siempre. Pero entonces nos habla de una equiparación del reino de Dios y a ese reino no se puede entrar con pecado. Hay algunos a los que Cristo les dijo, como a uno de los escribas, no estás lejos del reino de Dios. ¿Qué quiso decirle con eso? Bueno, quiere decir que hay unos muy lejos y muy ignorantes y hay otros que están cerca porque saben bastante, pero no están dentro todavía. Y eso es lo que quisiera que hagamos de estas lecciones una confrontación personal constante. Porque mi pregunta al haber hablado del reino de Dios, si tengo más cosas que no me va a dar chance hoy a hablar, pero el punto es, ¿entiende usted que a este reino se entra por la fe en Jesús? Usted debe entrar primero espiritualmente si quiere entrar en aquel otro reino que vendrá, del cual Jesús dice que Él beberá una vez más del fruto de la vid en el reino de Dios, en algo futuro. Pero la Biblia nos dice claramente, no os engañéis, dice 1 Corintios 6:9, los injustos no heredarán el reino de Dios. Si usted no ha puesto su fe en Jesucristo, si usted no se ha arrepentido de sus pecados, no heredará el reino de Dios. Y en Gálatas 5:21 le dice claramente, no os engañéis. Y comienza a dar, manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué son? Y hace una lista. De las cuales cosas os dije, dice, que nadie que practique eso heredará el reino de Dios. Entonces vemos el reino de Dios de esta manera. Ya es porque Dios es rey sobre todas las cosas y es rey eterno. De hecho así lo dice Jeremías. Su reino es reino eterno. No hablemos como si ahorita el que gobierna es Satanás. A veces eso se ha mal entendido por una frase que usa el apóstol Pablo donde dice y llama a Satanás el príncipe de la potestad del aire. Y es cierto que le llama así y él tiene por permiso divino su acción maligna. Pero el rey de todas las cosas y el que gobierna el mundo y el universo entero es Jehová de los ejércitos. Y Jesucristo está sentado a la diestra del Padre, reinando también. Ahora, en el plan de Dios, Él ha permitido todo este espacio de miles de años, en los cuales ha permitido que su autoridad sea desafiada. Pero precisamente ese rey que un día vino como un niño, volverá. Pero ese rey volverá a ejercer una función. Juez, ahora vendrá a juzgar a sus enemigos. Mateo 25:31. Mateo 25:31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria
y todos los santos ángeles con él. Entonces se sentará en su trono de gloria. Y se sentará y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, etc. Este día viene y es lo que nosotros estamos esperando y lo que estudiaremos, cómo ocurrirá, cuándo ocurrirá. Aquí nos dice un dato. ¿Cómo viene él? En su gloria, con todos los ángeles santos, o como dice en la epístola, con los ángeles de su poder. Cristo viene, que ya está entronizado, ahora a hacer un juicio. Y es un reino, como les decía entonces, espiritual, al cual usted debe entrar primero en esta vida por el nuevo nacimiento. Si usted no ha nacido de nuevo, si Dios no le ha cambiado su corazón, si usted todavía prefiere al mundo o al pecado que a Cristo, usted no entrará. Primero debe entrar espiritualmente, pero luego entrará, si usted es de Cristo y ha nacido de nuevo, entrará glorificado. Hechos 14:22, en una exhortación que da el apóstol, dice así: en este mundo nos estamos preparando para la entrada al reino. Hechos 14:22 dice: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, oigan lo que les decía, a ver si se parece a las predicaciones que escuchamos. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario. No existe eso como una vida cristiana libre de angustias. Es necesaria la tribulación que nos prepara para entrar en el reino de Dios. Y 1 Corintios 15:50 nos dice un dato más de esa entrada al reino de Dios. 1 Corintios 15:30. Perdón, es 15:50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Entonces vean lo que dice, ya nosotros los salvados, nuestra alma ha sido redimida, y hoy hace 8 veíamos que sí, nuestra alma ha sido redimida, pero esperamos una redención final, la redención de nuestro cuerpo. Y aquí se nos dice que este tipo de cuerpo que es corruptible, es decir, que se gasta, que se muere, no puede entrar allá, pero nos hace una promesa. Versículo 51, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Oigan la frase, todos seremos transformados. No es el reino de Dios ni ir al cielo lo que la gente a veces piensa es que vamos a vivir en las nubes y que nos vamos a convertir en angelitos. Eso la Biblia no lo enseña. No, como vamos a ver después en el desarrollo, es Dios mismo viniendo, su presencia real, como dice el Apocalipsis, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Esta es la esperanza de todo cristiano, pero para entrar a ese reino, primero tenemos que haber nacido de nuevo por la fe en Jesucristo. Tenemos nosotros también que haber sido transformados, así no podemos entrar, y nos va a transformar, esa es su promesa. Él nos va a transformar para que podamos entrar. Mientras tanto, ¿qué nos dice el Señor Jesucristo? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Si usted no está buscando primeramente el reino de Dios, sino que deja las cosas de Dios de segundo o de tercero o de último, si le queda espacio, no entrará. Hay que buscar ese reino. Y eso es maravilloso, porque al final lo vamos a ver así. Aquello que no se hizo al principio, que fue interrumpido por el pecado, volverá ahora a hacer. Dice, y ellos reinarán con él. Eso dice el Apocalipsis. Quiere decir que finalmente aquello que no hicimos por causa de nuestro pecado, ya con cuerpos glorificados podremos gobernar la naturaleza y el mundo.
desprovistos de pecado, con un cuerpo glorificado, siendo nuestro Rey de Reyes y Señor de Jesucristo, pero nosotros capacitados por su Espíritu Santo para vivir en una tierra nueva y unos cielos nuevos en los cuales mora la justicia. ¿Ven? Dios hace el mundo y hubo una interrupción, una caída, pero Él promete restauración y Él lo va a cumplir. Vamos a estudiar cómo Él lo va a cumplir. Que el Señor me los bendiga, vamos a tener el receso.